Buenas tardes. El diálogo que vamos a tratar hoy es de Julio César Estracera con Bernardini. El doctor Julio César Estracera nace en 1933 y muere en el año 2015. Fue abogado y se desempeñó como fiscal general de la Nación durante 1985, en el juicio contra las juntas militares que gobernaron la Argentina. Al momento de nuestro encuentro tenía 82 años, es decir, que muere el año que le hacen este reportaje. Vamos a empezar, antes de escucharlos, por el final del diálogo. Él se autodenomina rencoroso. Vamos a ver qué es el rencor. Es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o daños recibidos. ¿Qué es el resentimiento? Es un enojo reprimido que deteriora psicológicamente a la persona y afecta sus vínculos. El resentimiento es sentir una y otra vez el enojo y dolor que vivimos en el pasado ocasionado por una persona o situación. Las personas resentidas se encuentran ancladas a su pasado. No pueden olvidar lo que les han hecho daño, se sienten prisioneros de esta rabia, de ese malestar, y lo único que piensan es en la venganza. Esto les genera malestar físico y psicológico. Son incapaces de disfrutar de la vida, afectando a sus seres queridos y a su ámbito laboral, ya que se encuentran inmersos en el odio y la agresividad, dificultando las relaciones personales y la concentración. ¿Por qué hay personas más rencorosas que otras? Por distintas razones. Primero, pudieron tener modelos parentales con conductas rencorosas y el niño crece asumiendo esas conductas como normales, interiorizándolas y siendo parte de su carácter. Otra razón es porque a estas personas desde pequeño no se les ha enseñado de manera correcta la expresión de las emociones. Por ejemplo, no hay que llorar, hay que ser fuerte. Tercero, esto produce acumulación de emociones que en ocasiones pueden derivar en rencor. Son personas con dificultad para comunicarse con los demás. Cuarto, personas con baja asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la posibilidad de expresar las emociones o sentimientos en el momento adecuado y con la persona adecuada. Quinto, son personas que se sienten no queridas generalmente. Y sexto, son personas con baja autoestima. ¿Cuándo se produce el rencor? Cuando una persona o personas nos han hecho daño de manera directa o indirecta. Puede ser un daño hacia nosotros mismos o hacia seres queridos o algún ser querido. Bueno, una pequeña introducción que los puede ubicar en toda una vida, donde él se define directamente como rencoroso. Los escucho, pueden empezar por acá o por cualquier punto que les haya interesado el diálogo.
A ver, Perdón. Elsa, no te estamos escuchando, Elsa. Ahí está. No sé, me da la sensación que él cuenta desde que sus padres se separaron, creo, y que él no tuvo muy buena relación con su mamá. Después de grande sí, la mamá de él murió cuando él tenía ya 70 y pico de años, vivió muchos años, y tuvo una primera esposa con la que tuvo tal mala relación que todavía sentía odio hacia esa primera esposa, y después la actual, que es la con la que estaba conviviendo en el momento de... Por ahí eso pudo haber influido en parte en su vida, ¿no? Pero él bueno, gracias. Yo digo, una persona tan importante públicamente y fue tan desgraciado íntimamente porque tuvo una vida muy, qué sé yo, no, es triste escuchar de una persona así que haya vivido lo que vivió, hablar de la abuela que la detestaba, de la madre que no la quería, que la empezó a querer al fin de su vida, no sé, es algo que yo digo, ¿cómo puede ser una persona vivir así, de esa manera, no? Y tenía mala relación con su hijo, que la hija se mata. Está bien. Yo lo que les pido es que vayan levantando la mano, porque hay gente que está levantando la mano, entonces esperen un poquito y nos estamos yendo hacia muchos temas. Vamos a contestar un poquito. Felisa y José están desde hace rato. Adelante. No, yo quería saber si se ve la manito. ¿Se ve la mano? Sí. Ah, está bien. Nada más que eso. Bueno, entonces, perdón, pero vamos, o sea, interviene alguien y el resto tiene que levantar la mano, ¿sí? Para intervenir, Sí. para organizarnos, porque si no nos vamos de un tema a otro también. Vamos a responderle a Elsa. Elsa destaca una relación con la mamá muy particular, con una mamá que es cierto, es muy raro tener una madre a los 75 años, ¿no? Generalmente nadie tiene mamá a los 75 años. Sin embargo, el haberla tenido tantos años tampoco le permite poder construir un vínculo con su madre. Dice que más o menos a lo último algo se llevaban bien, pero esto nos indica un vínculo no construido, y muy probablemente no construido porque no ha habido función materna, que llamamos los psicólogos, adecuada. Es decir, no ha sido una madre que le ha dado una buena vida, por decirlo, y ahí engancho con lo de Mabel, la gran tristeza que en la otra comisión alguien decía que al final de la entrevista realmente lo que había sentido era una gran tristeza. Y también esta ambivalencia de conocerlo públicamente por un juicio que cambió la República y el mundo, sí, pero esto es lo que lo conocimos externamente. Ahora, evidentemente su vida íntima, su vida privada, su mundo privado, es muy difícil y con algunas zonas muy oscuras. Bueno, ahora sí vamos a ver quién había levantado al Felisa y José. Lo tenían desde el principio. Adelante, Felisa y José. Después vamos, Lili. Sí, a mí lo que me pareció, según la lectura, una figura muy contradictoria. Y yo, cuando ese nombre es Trasera, hoy lo volví a escuchar, puse de vuelta en YouTube el videíto, donde él me emociona si lo escuchara 1000 veces, cuando él dice, le habla a los jueces y termina diciendo el nunca más. Siempre me emocionó y es la figura que tengo de él. Entonces, detrás de eso me construí durante mucho tiempo otro tipo de personaje, ¿no? Otro tipo de persona. Y me pareció que reúne todas estas condiciones de las que hablabas vos, de la persona rencorosa, ¿no? Tengo
conocidos muy cercanos, con personas que considero muy rencorosas, y tienen todas esas características, alejados de la familia, años que no se habla, o no se habla por una eternidad con la familia. Entonces, lo que sentí eso, sí, una persona como muy distinta a lo que yo me había construido por ese nunca más, ¿no? Como que no pudo disfrutar de la vida, no pudo disfrutar de los vínculos. Sí, transmite en definitiva una gran tristeza y una vida que sentí muy alejada de lo que yo me había construido, ¿no? Tal vez era un prejuicio. Nada. Totalmente, José, creo que fue el sentimiento de todos, esto de haberlo conocido y hacerse una idea de esta persona por este juicio, y después comprobar en este diálogo cuestiones muy distintas. Escuchamos a Felisa, después vamos a Lili. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía una idea totalmente opuesta y encuentro una persona muy desvalida emocionalmente, muy poco feliz. Es decir, él, en un momento de la lectura, él dice que no se dio cuenta que hizo historia hasta el final, y realmente eso quiere decir que no pudo disfrutar de haber sido la figura que representó en ese momento, que recorrió los hoteles más lujosos de Europa, que estuvo invitado por Mitterrand, por Felipe González, pero él nunca, yo por lo que pude leer, nunca puede transmitir ni paz ni alegría. Es decir, y todo el recorrido con su familia fue muy difícil, inclusive se nombra un suicidio de una hija, pero se nombra al pasar sin entrar en mayores detalles, pero yo pienso que eso en un padre debe pesar muchísimo, muchísimo. Y bueno, vuelvo a repetir, la figura que me había armado era completamente distinta a la que encontré en esta lectura, nada más. Sí, creo, Felisa, que nos pasó a todos, y lo del tomo nada más que el suicidio. Ya se los he dicho en otros diálogos, el suicidio es un regalo siniestro para alguien, ¿sí? De la familia. Entonces se puede pensar que su función paterna ha estado también con algunas debilidades. Vamos a escuchar a Lili. Bueno, yo pienso que Estracera sufrió mucho con la separación de sus padres, que fue pupilo, que para mí el rencor que él tiene es contra lo que le tocó vivir, porque cuenta en una parte que él se fue a internar solo al Buñiz y que salía a la mañana para estudiar y volvía, o sea, a la tarde, después de hacerse los estudios salía, porque había arreglado con el médico. O sea, toda su vida fue como una tragedia para un chico, para un adolescente, para un joven. Eso es lo que, o sea, lo que a mí me impactó muchísimo. Y sí, pienso que no tuvo amor de parte de los padres, porque lo cuenta él, y, o sea, se crió solo, y de esa manera él fue, o sea, haciéndose rencoroso contra el mundo, que, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, el rencor surge de toda su infancia y de toda su adolescencia. Pero bueno, llegó a donde llegó y no lo disfrutó, y porque él tenía ese problema de que muy adentro de él se sentía muy mal. Pero lo que rescato es su honestidad. Un tipo cabal. O sea, dentro de todo lo que sufrió, pero él siguió por la derecha. Bueno, vamos a tomar de Lili esto de una separación de los padres, que si bien no sabemos la edad,
Generalmente los chicos de papás separados son más vulnerables, tienen una vulnerabilidad particular, y este abandono, un cierto abandono afectivo al ser internado en un colegio donde quizás se han cubierto sus necesidades básicas, ¿sí? de apetito, de estudio, de todo esto, pero acá hay un abandono afectivo de padre y de madre como consecuencia de la separación. Así que toda separación, por supuesto, depende de la edad. Esto es, cuanto más chico es el chico, más consecuencias tiene en el futuro de esa persona, ¿sí? Esto de la separación. Pero si como consecuencia de esa separación es internado en algún lugar también, acá se imaginan desde un sentimiento de culpa, desde pensar que los padres se separaron por él, por sus actuaciones, por sus conductas. Esto, ya les digo, depende de la edad que haya sido, que no lo explicita, pero totalmente de acuerdo con Lili, donde hay un abandono afectivo acá, muy, muy grande, y esto es la base de su personalidad. Y por supuesto la base de todo este rencor y de todo este resentimiento. Muy bien, Lili. Ahora vamos a Vina. Vina había levantado la mano. A ver. Yo creo que la separación de los padres, no sé si fue producto de él, que él haya tenido algo que ver, pero todo lo que él sufrió en su niñez y en su adolescencia, donde él explica que era muy buen alumno, por eso en lugar de salir los domingos salía los sábados, pero él tiene una mala relación con todo su entorno, salvo con su última mujer, con la que convive 47 años, él no se hablaba prácticamente con su hermano. Tenía una mala relación con su único hermano. Tenía una mala relación con su único hijo, que no se cruzaban, que tenían en Exaltación de la Cruz, él había podido comprarse una casita, si iba el hijo no iba él y viceversa. O sea que él a lo largo de la vida, todo esto lo convirtió en un ser desdichado. Y a veces pienso que la mujer debe haber sido una mujer muy sumisa y sometida, porque él no debe haber sido una persona fácil, sí una persona decente, correcta, con grandes valores democráticos. Pero como ser humano, no sé, me da la sensación que fue carente, que tuvo muchas carencias a nivel ser humano. Bueno, Vina, gracias. Tiene mucha razón Vina, tiene muchas carencias como ser humano, y si bien no tenemos ningún dato en el diálogo, podemos pensar que estar con esta mujer 47 años, hay que ver de qué forma ha estado en este matrimonio 47 años. Puede ser, lo que dice Vina, podemos inferir una mujer que ha aguantado algún destrato de esta persona. Uno no es tan distinto en la pareja como es en la vida, ¿sí? Fuera de la pareja, es decir, que esto estamos de acuerdo con Vina. No estamos de acuerdo con Vina en que esto, de que los papás por ahí se separaron por culpa de él. O sea, esto es algo que piensan los chicos. Yo no creo que se hayan separado. Claro. No creo que se hayan separado porque tenía 2 hermanos. No sabemos por qué razón. Está muy bien, pero bueno, retomar esto. El chico se puede llegar a sentir culpable de la separación de los padres por la edad,
evolutiva que está atravesando, así como un adolescente puede sentir otro tipo de sentimientos de abandono, de soledad, por la edad que está atravesando. Un chico chiquito se piensa que porque no comió lo que tenía que comer, por ahí los papás se separaron, o sea, es como que de acuerdo a la evolución del pensamiento en las distintas etapas. Sí. Perdón, Marta, además no es una separación en los días de hoy. Tengamos en cuenta que debe haber sido hace más de 70 años, Exacto. donde la separación era algo muy mal visto. Entonces tal vez eso también haya influido en él. Vieron que cuando yo les contaba lo que era el resentimiento, les decía que por ahí son modelos identificatorios también de un niño. Podemos pensar que esta pareja de los padres de Estracera, había en esa pareja mucha hostilidad y que esto estuvo transmitido también como algo bastante natural, ¿sí? También. Porque es cierto lo que dice Vina, hablar de separación en esa época, incluso su primera separación también, Claro. cuando tenía 27 años, puede ser también consecuencia de esto, ¿no? No creer en esto del matrimonio y demás, porque, bueno, es como que hay algún tipo de identificación con todo esto que ha vivido. Evidentemente. Sí, creo que seguía Mirta levantando la mano. Sí, bueno, a mí la verdad que estuve todo el tiempo a través del relato preguntándome, ¿no? Preguntándome en la construcción de la personalidad, ¿no? Porque confluyen tan claramente todas las debilidades y las fortalezas. Entonces, realmente era como una incógnita, una pregunta constante, cómo él pudo revalorizar sus fortalezas y poder asumir el cargo de tan importante y tan trascendental históricamente en ese juicio a las juntas, ¿no? Entonces, lo mío era una pregunta, porque sabemos que confluyen debilidades y fortalezas, pero de alguna manera surgió esa fortaleza magnificada para poder enfrentar toda esa situación. Y bueno, lo otro que llama muchísimo la atención, sí, ya lo explicaste, Marta, lo del suicidio, eso seguramente iba destinado a algo, y seguramente por algo. Y bueno, y la falta de capacidad de disfrute. Y bueno, lo mío era una pregunta constante. ¿Conviven todas esas debilidades y las fortalezas en la construcción de la personalidad? ¿Cómo es eso? ¿Cuál prevalece? ¿Cómo es? Fue una pregunta constante. Bueno, y difícil la respuesta, no sé si la tengo, Mirta, simplemente donde desde lo personal al leer el diálogo, lo interpreté por el lado de un mecanismo de defensa, que incluso Bernardini le pregunta si el rencor es una debilidad o una fortaleza de última. A ver, ¿podemos pensar en el rencor como una fortaleza? Fíjense, yo se los pregunto a ustedes. No, yo creo que no. Yo tampoco. Entonces, con esto, como hablamos del rencor, hablamos de este gran juicio que fue trascendente para la humanidad, medio como el coronavirus. No, bueno, no vamos a comparar, pero digamos... Pero para el otro extremo. Ahí el está. Coronavirus por otro lado. Bueno, pero entonces hay primero los viejos alumnos míos saben lo que son los mecanismos de defensa. Quizás los nuevos les recuerdo o les digo, los mecanismos de defensa son mecanismos que emplea nuestra mente. Son inconscientes primero, ya sabemos todos lo que es inconsciente, es decir, no nos damos cuenta que los estamos empleando, en primer lugar, ¿sí? Son inconscientes. ¿Y cuándo aparecen los mecanismos de defensa? Ante la angustia. La señal de alarma para que aparezcan esos mecanismos es la angustia.
Entonces yo, al leer el diálogo, pensaba en un mecanismo que se llama formación reactiva, porque todo su diálogo se ve que su ambiente, las personas que lo rodean, hay todo como un lío, como un malestar permanente. Él dice que la familia en la que se cría al principio, que la abuela que no la quiere ver, él lo toma todo como un lío, ¿vieron? Como algo desordenado. A ver, ahí me salió la palabra. Yo les leo lo que es la formación reactiva, se los leo, porque lo tengo escrito aquí, y después lo explicamos si no lo entienden. Es un mecanismo de defensa inconsciente que aparece ante la angustia en la cual la persona se defiende. ¿Pero qué es? Es la exageración de algunos sentimientos o tipos de comportamiento que son precisamente lo opuesto de los que en verdad se experimentan y constituyen una especie de barrera contra los mismos. Entonces, por ejemplo, defender rabiosamente lo justo porque se está tentado a tener conductas injustas. Bueno, ustedes me dirán si entienden lo que es este mecanismo que se llama formación reactiva. Que él defendió con tanto ahínco, lo que yo interpreté, hablando de Strasera, que él defendió con tanto ahínco en contra las juntas militares, porque tal vez en el fondo él podría llegar a hacer lo mismo. Perfecto, Vina. Muy buena interpretación. Tenés un 10. A ver. A ver si el resto entendió esto. Sí, más Martín. o menos, ¿lo puedes explicar mejor? La formación reactiva es como una exageración de algún sentimiento que en realidad lo que oculta en mi mundo interno es que yo estoy sintiendo lo contrario. ¿Sí? Entonces, es muy probable que haya vivido demasiadas situaciones injustas en su niñez y en su adolescencia, y luego hace una exageración, por decir, una exageración muy buena. A ver, este juicio está para volver a escuchar, como dice José, y emocionarse y pensar en esta frase del nunca más, o esto es historia, otra que aparece por allí, o esto es para siempre. Es decir, es la exageración de alguna cuestión que en realidad en mi mundo interno está al revés, por decirlo de alguna forma. A ver, Martín. Sí, lo entendí. ¿Lo entendiste? Está. El resto lo entendió. Mabel, a ver, Mabel. Sí. Yo quería decir que él en el juicio dice, yo me sabía provocador. Claro, así que ya ahí está. Mismo lo sabía. Claro. Y después también cuando dijo, yo tengo un hermano, pero dice, yo soy culto y él es de barrio. Es así despectivo, es una cosa que, no sé por qué tiene tanta cosa dentro, no sé, la verdad que es triste que una persona viva así, ¿no? Muy triste, pero a ver, ¿por qué tiene toda esta cuestión tan oscura dentro? A ver. Y porque vivió así desde chiquito. Porque él se sentía... un mecanismo de defensa contra el mundo, pregunto, ¿no es un mecanismo de defensa para que no le vuelvan a hacer lo mismo inconscientemente? No, el mecanismo de defensa lo que hace es defenderte precisamente. Ya el empleo de esta estrategia inconsciente te defiende de algún otro tipo de cuestión. ¿Está, Alejandra? No es... Él se siente como superior que el resto. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, pero eso también. Así aparece, Vina.
pero si nosotros vemos un poquito, este sentirse superior también es una defensa. Sí, ¿No porque él será una tapa, bronca acumulada? ¿No será una bronca acumulada? Tal cual, el resentimiento. Ah. claro, al sentirse superior, él tapa en realidad todas sus falencias, para no demostrarlas y no dejarlas ver. Claro, pero esto es inconsciente, ¿eh? A ver, él no es que se lo proponga desde la conciencia, ¿está? Pero yo les quiero poner como base de Estracera, evidentemente, una niñez carente de afecto. Sí. Siempre nosotros hemos comentado en varias clases, pero bueno, a ver, a las personas nuevas, la falta de afecto en los primeros tiempos de vida puede provocar la muerte del individuo directamente, ¿sí? ¿Vieron cuántas veces aparece en el diálogo la palabra muerte? En todos los otros diálogos no aparece esta cuestión. Aparece si le tienen miedo a la muerte o no, por la cercanía que se puede tener por edad y demás. Pero fíjense que acá aparece en casi todas las respuestas está la palabra muerte. Y lo curioso que él al final del reportaje habla que si hay algo que le tiene miedo es a la muerte, y yo leía una biografía de él en que él muere justo en el mes de febrero de 1900, al mes de haber hecho el reportaje este. Mira. Él lo hizo en el 2015 y muere en febrero del 2015. Perfecto, perfecto. Bueno, Vina, vamos a escuchar a Felisa y a José. Sí, yo creo que lo que a él no tuvo y lo que a él le faltó y a partir de ahí fue construyendo su personalidad, fue un sostén afectivo desde pequeño. Es decir, se crió sin esa calidez, sin el sostén que es necesario para crecer íntegramente. Y bueno, eso lo habrá supongo yo que lo habrá marcado de por vida. Como decís vos, la falta de cariño en los bebés puede provocar la muerte. En los hospitales se ve a niños que tienen marasmo justamente por falta de afecto. No se los toca y mueren por falta de cariño. Y bueno, esto trasladado en una forma menos agresiva a Estracera, creo que durante toda su vida habrá tenido eso adentro y bueno, lo demostró de esa forma, con una vida muy infeliz, muy capaz en toda su labor, realmente muy capaz y muy reconocido, pero muy feliz interiormente. Perfecto. Claro, sí, adelante, José. Bueno, nada más que eso, yo pensaba que todas estas cosas se pueden inferir, no están explicitadas, lógicamente estamos infiriendo de que era así, pero a mí lo que me transmite la lectura es una cosa de mucha frialdad. Él tiene como taponada la posibilidad de expresar sentimientos, siempre ante una pregunta que mueve, que podría mover las partes más emocionales, él está como cortado en eso, no puede expresar muchos sentimientos. Ante situaciones difíciles y ante situaciones que plantea, le preguntan, que son duras, él no expresa ningún tipo de sentimiento. Esa es la sensación que me dio a mí. ¿No? Una frialdad muy grande, como estuviera imposibilitado. Una coraza. Claro. Una imposibilidad, muy bien, José, es así, es una imposibilidad, una coraza, y en realidad lo que manifiesta muy abiertamente es que le agrada ver pasar el cadáver de su enemigo, hablando del marido de su primera esposa. Entonces, acá también tenemos que verlo rencoroso y vengativo, y que lo acepta desde el punto de vista consciente. Sí, por supuesto estamos haciendo inferencias,
esta es una clase para entretenernos y para tratar de sacar algún conocimiento psicológico, pero estamos fantaseando todos en una vida y nos podemos estar equivocando, eso ténganlo. O sea, las cosas que no dice directamente, pero esto del rencor lo dice directamente que es rencoroso. O sea, esto no lo estamos inventando. Lo dice, y dice también sentir una cierta satisfacción ante ver pasar el cadáver de su enemigo. Sí. Esa cuestión que es muy fuerte escucharla en una persona, ¿no? El odio hacia la abuela. Cuando Vina, yo te voy a pedir que levantes la mano, ¿sí? Ok, perdón. Bueno, dale, habla, pero la próxima levanta la mano, dale. El odio que él, cuando él dice que él siente el tanto odio hacia la abuela, aún habiendo muerta, o sea que él tenía toda una situación con la madre, o sea, porque él no habla tan mal de la parte paterna como habla de la parte materna, como que como... ¿Y por qué te parece que es eso, Vina? ¿Por qué te parece eso? Porque lo abandonó, porque él siente el abandono desde pequeño de la madre. Pero es que lo abandona el padre también. Lo abandona el padre. Lo que pasa es que acá le vamos a contestar a Vina en este sentido. La madre pareciera que está viviendo en su familia de origen, que no llega a formar una familia propia con el nacimiento de sus hijos. Entonces, hay abandono de la madre, pero hay abandono del padre también, ¿sí? Al padre lo visitaba cuando salía del colegio en algún momento. Acá ustedes tienen, explicaba en la otra comisión que para que se nos estructure nuestro aparato psíquico es muy importante la función materna y la función paterna. ¿Qué significa esto? Padre y madre, pero como función. Es decir, no estamos hablando de que tiene que existir, Dios quiera que así sea, pero un padre y una madre. Pueden ejercer esta función otras personas, ¿sí? Pues la puede ejercer un abuelo, la puede ejercer una abuela, es decir, incluso no es un tema de sexo, es un tema de función, de una cosa y de la otra. Ahora, ante la separación, ¿sí? Supónganse que había función materna y función paterna, pero estaba muy mal, porque se separan los padres, a él lo internan, es decir, se está quedando sin ninguna de las funciones que estructuran su aparato psíquico. Y también como inferencia, me parece que fue internado en edad temprana, en edad temprana lo han internado en un colegio, donde ustedes deben conocer las personas que están en esta condición, por ahí tienen unos sufrimientos muy, muy grandes de comparación, si los fines de semana lo vienen a buscar a uno de los compañeros y no a ellos, en fin, hay mucho sufrimiento, o sea, este sufrimiento se deja ver durante todo el diálogo. Pero tiene una carencia, la base de su personalidad, hay carencia afectiva, que nos indica después todo ese resentimiento, ese rencor, ese ser antisocial también, porque no ha encontrado tampoco persona significativa durante toda su vida, quizás su mujer, pero no sabemos, porque uno puede estar 47 años con alguien por distintas cuestiones también, ¿sí? Entonces no tenemos elementos para saber cómo era su señora. Sí, Mabel. Yo creo que él no quería ni se quería tampoco, porque llevaba como una vida desordenada, en el sentido que dice que estuvo 60 años fumando, que tenía las arterias tapadas, que tenía
diabetes, que tenía, o sea, no se ha cuidado para nada en nada, me da la impresión a mí. Después, por ejemplo, en cuanto decía que él era agnóstico, que como que no creía en nada, o no sé, el agnóstico no cree en nada, pero como, no sé, fuera de la vida, no sé cómo expresarme, sin cariño, sin nada, no sé, ¿puede ser? Sí, sí, lo que está diciendo Mabel, lo vemos una persona muy enferma. También, y sin hacer psicologismos, podemos pensar que acá había otros dos mecanismos de defensa, que son conversión y somatización, que es convertir el conflicto, pasarlo por alguna parte del cuerpo, ¿sí? La conversión es cuando la persona, digamos, ante determinadas angustias, convierte este conflicto en alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora vamos, Lili, lo vemos muy enfermo desde edad muy temprana, y además que decía él que, fíjense que de muy joven estuvo enfermo, se recibió, se casó, o sea, todo un montón de conductas muy importantes en una época muy conflictuada, ¿no? Lili, adelante. Tenés que habilitarte el micrófono, Lili. Perdón, yo creo que como él sufrió tanto en su infancia, en su adolescencia, en todo lo que le pasó, hasta que llegó, porque en el trabajo empezó de abajo, de pinche, y fue escalando hasta que se convirtió en lo que fue. Pero todo fue así, a fuerza de pulmón y de enfrentarse a la vida. Por eso yo creo que él no se cuidó su salud, porque él podía, o sea, él podía hacer todo, porque así lo demostró en su vida. Eso es lo que quería decir. Bueno, sí, esto es algo que le ha surgido a Lili. Ahora evidentemente él no podía todo en su vida, era una mentira esto, quizás era una apariencia incluso su profesión, ¿no? Él puso acá toda una serie de moralidad, de derecho, de justicia. Fíjense que fue todo por este lado su vida, y bueno, y tuvo este juicio que fue espectacular para todo el mundo, pero a él no sé si le sirvió para su mundo interno. Por ahí hablaban en otro discurso de cómo podía sentir bronca hacia una abuela muerta hacía tantos años y demás. Y acá estamos con lo que es el resentimiento en el mundo interno. Cuando uno está resentido, el único que se entera que está resentido es uno mismo. El otro ni se entera, ¿sí? Es un mal que la persona se hace a sí misma, el resentimiento. ¿De acuerdo? Hay muchas veces que el otro me puede llegar a hacer mal a propósito, sin duda. Hay veces que el otro me hace mal sin saberlo también, ¿sí? El que me hace mal a propósito y ve las consecuencias puede estar contento, puede existir ese tipo de personalidad. Pero muchas veces, algo que yo considero que me han hecho muy mal o me han dicho muy mal o lo que fuera, es algo que el otro nunca se va a enterar, ni se entera si yo no se lo digo. ¿Está? Entonces el resentimiento es una cuestión con la persona misma. En la medida que yo pueda sacar ese resentimiento, y acá ustedes ven que esta persona no lo ha podido elaborar, no lo ha podido transitar ese resentimiento. Un resentimiento
le habrá quedado con sus padres, le habrá quedado con su abuela, le habrá quedado con estos curas, le habrá quedado con quienes, con muchas personas, que en todas ellas tampoco no encontró ninguna con su amigo, con su compañero, no encontró ninguna que le permitiera dar algunos pasos resilientes también, ¿sí? Un amigo que le mostrara esta cuestión y que él pudiera dar unos pasos adelante. Sí, Vina. Yo, cuando él habla de cuando terminan las juntas y a él lo nombran, creo que embajador en Ginebra, y él donde permanece 3 años, y ahí también demuestra su inconformidad, porque cuando se entera que él, a la única persona que él le demuestra admiración en toda la lectura es a Alfonsín. Después no siente admiración por ninguna otra persona, porque incluso cuando habla de los gobiernos que vinieron posteriormente, cuando habla de Menem, él siente como una aprehensión contra todo lo demás, no siendo Alfonsín. Tan es así que nunca quiso ocupar más un cargo público. Hizo algunas cosas privadas, pero él no quiso ocupar más cargos públicos. Bien. Teniendo la oportunidad, porque viajó, conoció personalidades en el mundo entero y nunca le quiso sacar provecho a eso tampoco. Acá también hay como una cierta ambivalencia, a ver, en lo que dice Vina. No sabemos cómo se maneja, hasta económicamente, en todos estos tiempos de esplendor, no sabemos cómo se manejó hasta económicamente, ¿sí? Porque tampoco pagaba la cuota de un departamento, digamos. Entonces, acá también vemos el derecho y la moral y algunas cuestiones como para tener en cuenta. Felisa y José. Sí, después vamos, Martín. Claro, bueno, ahí con el tema de Alfonsín, él renuncia por el asunto de la obediencia debida y punto final, que ahí muestra por lo menos, bueno, una posición como coherente con lo que él había hecho en el juicio de la Junta. Lo que es conocido, no sé si no tomamos en cuenta acá porque él no lo dice en ningún momento, es que era alcohólico. Creo que habrá sido una cosa muy determinante también su adicción. Pero bueno, era sabido, salía en los medios, se lo veía en determinados momentos y en determinadas situaciones, pero bueno, él acá no habla de eso, pero bueno, estaba sí, en lo dice, vos sabés que lo dice José, lo dice muy chiquito, me lo remarcaron en la otra comisión, yo no me había dado cuenta. Lo dice como al pasar. Lo dice muy, muy cortito en algún momento. Bueno, también acá podemos poner una personalidad adictiva. La personalidad adictiva, mediante el elemento con droga, digamos, uno trata de sostener la realidad, una realidad que le resulta insoportable, es decir, uno mediante la droga trata de evadirse de un mundo que le resulta insoportable, es decir, muy buena la acotación de José, yo no sabía que era alcohólico así tan públicamente, digamos, pero bueno, esto también nos indica algo nuevamente, a mí me gusta la palabra hueco para hablar de falta de afecto, ¿no? Entonces, podemos pensarlo también con que este hueco afectivo que tenía lo trataba de llenar de bebida como para poder soportar la realidad que le tocaba vivir. O sea que evidentemente tenía una personalidad adictiva ante un mundo interno, sobre todo, muy, muy
doliente, muy sufriente. O sea, es una persona con un mundo interno muy, muy dolido. Martín, adelante. Sí, coincido con todos, pero duro con él mismo, mucho, durísimo con él. Qué suerte que tuvo Argentina de tener una persona así, porque Claro. si se quiere sus peculiaridades, sus defectos, su rencor, la energía que gastó en ese rencor, ¿cómo le sirvió a Argentina? Por ahí no tiene mucho que ver con esto, pero un poco tiene mucho que ver con esto, y fuimos justamente duros con el golpe militar, como teníamos que serlo. Nos gustaría ser tan duros con los procesos democráticos que le siguieron. Me parece que fuimos, que somos demasiado benévolas con la democracia que nos, digamos, que tenemos. Claro, es como que le echamos la culpa con justicia, obviamente, al proceso militar y nunca más, claramente, pero somos demasiado benévolos, demasiado pacíficos, demasiado indolentes con la democracia. Y de alguna manera siento que precisamos una estracera para esta época. Digamos, no me refiero a este gobierno, me refiero a todos. Sí, sí, se entiende. Claro. Martín, totalmente, sí. Ese era el concepto que quería traer. Sí, bueno, creo que es una reflexión para cada uno. Siempre les digo, no nos metamos en política por una razón que son clases que intentan dar algunas claves psicológicas nada más, pero tiene muchísima razón Martín. La verdad que yo coincido plenamente con él. Tiene mucha razón. Quizás la gran carencia afectiva de Estracera provocó esta exageración en una cuestión o este reclamo que, bueno, todos tendríamos la posibilidad, ¿no? O quisiéramos tener esta actitud de vida en ese momento. Pero ha sido como reactivo en Estracera, ¿no? Y ya les digo, una persona que hace un juicio con estas características trascendentes para todos, y a su vez no paga la cuota, no paga la cuota que tenía que pagarle al banco de un departamento. Se lo paga la sobrina. Se lo paga la sobrina. Entonces, ahí ven ustedes algo que comentaba Mirta, cómo puede convivir en una persona aspectos tan diferentes, justos e injustos, morales e inmorales. Entonces, ustedes saben que se nos estructura el aparato psíquico como ello, yo y super yo. El super yo es lo que debemos hacer, son las normas internalizadas de los padres, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, podemos ver acá alguna cuestión de flexibilidad en este super yo de Estracera. A ver, hay alguna escucha, alguien tiene que mutear su micrófono porque está saliendo los ruidos. ¿Qué les parece lo que dice de la jubilación? Él trajo felicidad. Sí. A ver. Sí, Vina, dale. No, tenés el micrófono apagado. Una línea. Perdón, que le trajo felicidad y una cierta tranquilidad, porque era como que ya estaba cansado él de
Todo lo contrario a lo que me pasó a mí. Yo cuando que me jubilé pensé, ¿y ahora qué hago de mi vida? Bien. Bueno, Vina no se quería jubilar y Estracera se quería jubilar. A ver, José y Felisa. A ver. Sí, él dijo, por lo que leí en la nota, que a él la jubilación le trajo un gran alivio. Bien. Una tranquilidad y un alivio. Evidentemente habrá sido una carga muy pesada para él, porque si vemos su mundo interno y su mundo externo son completamente distintos. El mundo externo era una persona exitosa que hizo historia, y en un mundo interno en el que era totalmente infeliz. Entonces le trajo un gran alivio, digo yo, para poder ser lo que él realmente era al jubilarse. Eso es lo que yo interpreto, ojo. Muy bien, Felisa, ¿no? Pero la interpretación es correctísima. Desde lo personal interpreto que alguien que está tan contento con jubilarse, evidentemente su tarea era una pesada carga en muchos aspectos, ¿sí? La gente apasionada con su trabajo, que aparentemente con este juicio de las juntas militares fue un apasionamiento, a ver, no lo podemos sacar de ahí, pero quizás ha sido este único hecho, ¿sí? Sino también podemos pensar que su vida no tuvo una gran pasión, por más que se la dedicó al derecho, a la justicia, ¿sí? Porque se estaba de alguna manera, deseaba jubilarse. Vina nos dice, a mí no me pasó, no le pasa a la gente que está apasionada con su trabajo. Y la gente apasionada con su trabajo también, de alguna manera, continúa con alguna cuestión, porque yo no creo que a él, si hubiera seguido trabajando, hubiera sido para ver si un cartero entregó la carta o no. Ya con el escalafón que tenía y demás, no creo que haya sido esta la razón, ¿sí? Por la cual se jubila. Entonces tenía un malestar también con la profesión, ¿de acuerdo? Mucha presión que debe haber recibido, pero de la parte externa no nos cabe ninguna duda que debe haber recibido presiones, pero mucha presión en su mundo interno, como nos dice Felisa. Sí, Martín. Aunque no tenga por ahí mucho que ver con esto, a partir de tu comentario, para los que sentimos la jubilación como Estracera, como un placer, como qué suerte que llegué y no tengo más obligaciones. Ahora me puedo dedicar realmente a las cosas que quiero. Tengo menos tiempo de vida, pero tengo más tiempo para ocuparme de las cosas que me apasionan. ¿Cómo lo ves eso en términos psicológicos? En términos psicológicos veo que en realidad no te pareces en la jubilación a Estracera. Cuando vos dejás, en este momento haces tareas o cuestiones que habías dejado pendientes, las retomás, vos fíjate que hace Estracera cuando se jubila. Por ahí lee algo de derecho, pero no retoma la música de Wagner, no retoma la lectura. Yo creo que habla de alguna cuestión de hobby, de juventud, medio por la pregunta, pero realmente no sé si habrá leído o escuchado música realmente como lo dice. Y fíjate que no estaba esperando la jubilación como para, ¿está? Quizás, Martín, ignoro de qué te jubilaste y si tu trabajo fue satisfactorio. ¿Y qué le pasa a Martín a diferencia de Estracera? Tiene proyectos. ¿Qué proyectos tuvo Estracera a partir de la jubilación? A ver, bueno, por ahí nos cuenta un viaje a Europa
que le dolían mucho las piernas, pero sacando esto, no vemos que haya retomado la lectura, escuchado música. A Martín pareciera que la jubilación, con Martín no me animo a decir que no tuvo un trabajo donde le metió pasión. A ver, porque él tiene ahora tiempo para apasionarse con otras cosas, pero Estracera no es así. La jubilación de Estracera es como que de alguna manera, como lo veo yo también, es que termina su vida cuando se jubila. Esto que yo les decía al principio. Perfecto, gracias. Esto que yo les decía al principio de la muerte, hay muchas maneras de morirse, antes de morirse. ¿Cuáles son para vos? El hecho de jubilarse y no tener un proyecto, el hecho de no retomar alguna tarea de las que pareciera que no le quedaron tareas pendientes, ni cuestiones por hacer, todo esto es una manera de matarse, ¿sí? No tener deseos. El deseo es lo que nos Exactamente. separa de la muerte. Exactamente. No hay deseo. No haber olvidado los rencores, porque si él hubiese podido olvidar... Vina, vos sabés que Mirta está levantando la mano desde Perdón. hace un rato. Entonces, vamos a escuchar a Mirta. Adelante, Mirta. Desmuteate. Ahí está. Sí, yo lo estaba pensando, ¿no? Por me pasó durante todo el relato esta lucha permanente con lo que realmente transmitía que era y lo que mostraba, ¿no? Yo creo que tenía una lucha interna por esas dos personalidades, ¿no? La debilidad y la fortaleza, que hasta en algún momento uno duda cuál era el que estaba frente al juicio, el otro, y yo creo que la jubilación lo hizo relajar. El nunca más también llegó para él, nunca más esa postura fuerte y de decisiones, cuando también en él pesaba mucho la otra, la debilidad, el rencor, la falta de capacidad de disfrute, el desconformismo. Yo creo que ya no tuvo, con la jubilación le llegó eso de no tener que mostrar tanto las fortalezas y sí hacerse cargo un poco de las debilidades, creo yo, ¿no? Sí, tal cual, Mirta, es así, es así. Vamos a... Vina, ¿querías hablar? Sí, pero más o menos concuerdo con Mirta. Yo Bien. creo igualmente hay algo que no concuerdo y pienso que nunca tuvo tiempo para sus debilidades desde el momento que nunca pudo dejar de lado el rencor. Y si él hubiese podido tratar de dejar ese rencor a un lado, él podría haber tenido una vida mejor. O por lo menos tratar de hacerlo, pero él no trataba, él como que se vanagloriaba de que vio pasar el cadáver del ex marido de la mujer, de que no se hablaba con el hermano, que no se hablaba casi con el hijo, casi como que se vanagloriaba de esas cosas. No era como algo, como un padecimiento, él no lo cuenta como un padecimiento. Bueno, acá a Vina le vamos a contestar que tiene razón, es decir, fíjense la última pregunta, ¿es una virtud o es una debilidad el ser rencoroso? En realidad ahí Bernardini lo estaba poniendo contra la espada y la pared, pero él no le dice que es una debilidad el ser rencoroso, no la vive como una debilidad. Claro. Entonces, yo no puedo cambiar algo en mi vida que considero que puede llegar a ser incluso una virtud. Lo estamos pensando desde el lado que todos, me parece, nosotros
pensamos que el ser rencoroso es algo negativo. Ya les digo, es negativo, sobre todo para la persona. ¿Está? Ahora, no estaba vivido como negativo. Esperen, vamos a escuchar a Mabel. No, yo digo que él se quiso jubilar y después estaba satisfecho, porque es como que se sacó una mochila de encima impresionante, porque él estaba muy bien con el juicio y todo eso, después se fue a Ginebra y como embajador, bueno, y al hacer al darle Menem la baja, ¿cómo es? De que le dio el cese, La obediencia debida. La obediencia debida, él se quedó como, no sé, fuera de sí. Entonces, bueno, por tanta bronca que habrá tenido y todo eso, dijo, bueno, largo todo y me quedo en paz y listo. Después, bueno, no sé, digo yo que también puede ser eso, porque uno muchas veces en el trabajo, por ahí tiene muchas mochilas, y que esto, entonces es como que cuando se jubila se saca todo eso de encima, y él ya estaría cansado, porque físicamente estaba agobiado por la enfermedad también. Entonces, por el cigarrillo, las arterias tapadas, entonces ya se sentiría como que ya tenía ganas de abandonar todo eso, pienso, no sé. Sí. Lo vamos a resumir en falta de deseo, como dijo Martín. En esta personalidad no había deseo. Por eso hablábamos de distintas formas de muerte. O sea, uno se puede morir de muchas formas. Vamos a escuchar a Felisa. Sí, no, lo que yo quería aclarar, que cuando Alfonsín lo manda a Ginebra como representante de derechos humanos, él está 3 años ahí, pero cuando Menem dicta el punto final, él renuncia y él vuelve a Argentina sin un peso, es decir, él vuelve porque no está de acuerdo con lo que había hecho Menem. Él renuncia a su cargo en los derechos humanos justamente por esta ley de punto final y obediencia debida respecto a eso. Por eso él renunció y volvió. Era Bien. eso que aclarar. Bien. Sí, Mario, no me acuerdo tu nombre, adelante. Tenés que habilitar el micrófono, por favor. Está bien. Ahí hay una incoherencia, porque él, como embajador, tiene muy buen sueldo. ¿Cómo es que vuelve sin nada? Algo pasaba en Ginebra que no la cuenta. ¿Qué fue? La enfermedad de su hija que se suicida, un vicio que él tenía, que podía ser el alcoholismo. ¿Cómo iba a volver sin nada desde Ginebra si él ganaba muy buen sueldo? Los jueces todos ganan, los embajadores, buenos sueldos. Que él tiene que recurrir a ser un asesor de un diputado. Ahí hay una incoherencia para mí. Bueno, para todos, muchas gracias por haber traído esto. Cuando nosotros decimos falta de proyectos en Estrasera, es falta de preparación de su vejez también. De alguna manera, todos nosotros, probablemente sí o no, bueno, pero en realidad la vejez hay que prepararla también, prepararla hasta desde el punto de vista físico, en la medida de lo posible, de dónde vamos a vivir, cómo vamos a estar, poner algún elemento en el baño que nos ayude a no caernos cuando entramos a la bañera, en fin, hay que preparar la vejez, ¿no? Y esto desde el punto de vista económico también se nota un descontrol en esta persona. No solamente que no prepara la vejez o prepara algún dinero, por ahí se supone acá, como dice la compañera, que ha ganado muy bien en determinadas épocas,
y un ahorro o alguna proyección de futuro. Acá es donde tienen lo que yo les digo de la muerte, es decir, era como que el futuro no existía. Entonces, no hay proyecto ahí, no hay posibilidad del mañana. Y también nos da la prueba de que algo le hacía un desorden con su dinero en la medida que no pagaba una cuota de un crédito, ¿sí? Que lo termina pagando la sobrina. Entonces, acá nosotros vemos que hay, bueno, ¿qué hizo con el dinero? No lo sabemos, pero no preparó su futuro tampoco. Sí, me parece que... ¿Quién estaba ahora? Vina. Creo que él vivía solamente el hoy y ahora. Sí. Y no proyectaba. Por eso es tan feliz cuando se jubila, porque es una persona carente de proyectos. Él no tiene proyectos a largo plazo. Yo justamente leía que una persona, que la felicidad consiste en tener proyectos y eso le alarga la vida. El no dejar caer los brazos, en proyectar el futuro, en tener siempre cosas para hacer y proyectos para realizar. Y creo que él no tenía ninguno, él era como que estaba sentado en un sillón esperando que llegara la muerte. Tal cual. Bueno, muy bien, Vina. Vamos a Mario. Adelante, Mario. Claro, como una acotación nomás. No sabía que tenía problemas de alcoholismo, que lo comentó José. Creo que José lo sacó de otro lado, no sé. Lo único que se infiere en la lectura que tenga relación con el alcohol, que yo vi, es que cuando se separan los padres, él dice, fui a parar a un internado. En el internado cuenta una costumbre que tenían los benedictinos, ¿no es cierto? Que comían, bueno, una orden francesa, ¿cierto? Donde él queda internado, que tenían la costumbre de comer con vino. También ahí el detalle que veo es que sí arranca la parte más joven de su educación. La separación de sus padres tiene que haber producido ahí, más o menos a la altura del comienzo de la primaria aproximadamente, porque lo menciona eso, el grado en que habría estudiado. Me llamó la atención porque yo no recuerdo ni de mis años chicos que en la educación que teníamos en esa época se permitiera tomar vino a chicos, ¿cierto? Ya de esa época se sabía que era muy perjudicial. Te lo mencioné, era una acotación nomás, Marta. No, bueno, pero está muy bien, o sea, lo del alcohólico que nos cuenta José muy explícitamente está bárbaro y se menciona en el diálogo. Si ustedes prestan atención, hay una parte donde habla del compañero con tuberculosis, creo, y alcoholismo, y tiene unas 3 palabras donde nos demuestra que él era alcohólico también. Igual decirte que el alcohol, como cualquier droga, bueno, no es debido a que los sacerdotes le hayan dado alcohol en algún momento, exclusivamente, ¿está? O sea, no creo también que en un colegio, que en un internado, por más que les permitieran tomar un poco de vino, fuera algo como para crear un hábito, una costumbre que después determinara un alcoholismo. Me parece. Más lo veo como la personalidad adictiva, una personalidad que le faltaba mucho afecto, entonces lo tenía que cubrir y reemplazar con algo, ¿sí? Y bueno,
alcohólicos como se podría haber drogado con otra cosa. ¿Está? Igual cuando nosotros éramos pequeños también, por ahí en las casas, no sé si por ahí los voy a hacer recordar, se nos ponía un poquito de vino con soda para tomar en los almuerzos, en las cenas. No era una cuestión, así como también la mujer embarazada tomaba alguna, vieron que actualmente las embarazadas no toman un ápice de vino, de alcohol, ¿no? Es decir, me parece que, pero bueno, una cosa no causa lo otro, porque seguramente todos hemos tomado un vasito de vino con soda de pequeños y esto no ha determinado un alcoholismo, ¿no? ¿Qué les parece cuando él dice que se da vuelta y ve su vida de niño, de adolescente, de joven, todo lo que estuvo bien y todo lo que estuvo mal? A ver, Vina. Que él siente dolor, que él mira hacia atrás y recuerda todo y él siente dolor, y tal vez eso sea parte de que no lo deja salir de ese rencor que tiene. Él ve todo su sufrimiento, la separación de los padres, el colegio pupilo, la muerte de la hija, ve todo, o sea, ve como una película, como nos pasa muchas veces a nosotros, que vemos toda nuestra vida en un instante. Pero pienso que él no la ve con alegría, él la ve con dolor. Muy bien, muy bien. Y ahí voy a tomar algo que me había olvidado de comentar, que en algún discurso apareció que era feliz a partir del momento que se jubila. Yo no creo que esta persona haya sido feliz, ni a partir del momento que se jubila, ni antes. No creo que haya sido feliz. Yo concuerdo contigo, creo que la palabra felicidad para él era una palabra que no sé si la sintió alguna vez. Tal cual. Porque generalmente un padre habla de un hijo, del nacimiento de un hijo, de una manera muy especial. Él nunca menciona eso como un acto importante en su vida, todo lo contrario. ¿Está? Felice y José. Ahora es José. No, yo pensaba también en todo el relato de él no lo dice. En general, las personas rencorosas se vanaglorian de ese estado. Son personas que bloquean, no, están orgullosas de ser, de no olvidar y no perdonar, ¿no? No me refiero al otro olvido y perdón, que es diferente. Me refiero en la vida cotidiana, cuando se enojan con alguien, se pelean con alguien, tal vez por nimiedades, hacen un corte y se enorgullecen de eso. Yo no le volví a hablar más en mi vida, no le volví a dirigir la palabra, no me olvido de las que me hacen. A mí me da la sensación de que en él no hay ese. No sé si es una característica de las personas, por lo que tengo por conocido. Sí, es precisamente en él y precisamente en todos los que consideran el rencor no negativamente, por decirlo, o no como debilidad como se le pregunta, porque si no uno lo puede trabajar el rencor. Uno en la medida que se da cuenta que tiene este rencor, que tiene esta bronca contra la persona que nos hizo algo, que nos dijo algo, que actuó de tal forma con nosotros o con seres muy queridos. Si uno lo tiene claro esto, lo puede elaborar, como decimos nosotros, lo puede procesar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace primero concientizándolo, y segundo, perdonando también, en el sentido, no sé, José, cuando se refería al perdón, perdonar a una persona en algún punto
no significa que sigamos siendo amigos, supónganse, de esa persona, en el sentido de decir, bueno, está bien, yo perdono esta situación, esta cuestión, pero no me interesa más relacionarme con vos. A ver, es esto de lograr una serenidad interna con la cuestión, donde no significa volver al vínculo tal cual estaba, pero yo serenarme, ¿está? Porque en realidad el resentimiento de Strasera era algo que lo carcomía, no era algo agradable en su vida. Se puede con el resentimiento, si es que yo lo concientizo y lo considero una debilidad en mi vida y algo que me hace mal, porque esto es como rumiar alguna cuestión mala que se agiganta y que en realidad no le hace bien a la persona, nunca le hace bien a la persona. Entonces, lo importante del resentimiento, que también esto para nuestra vida, es poderlo decir, bueno, a ver, hasta hacer una lista, contárselo a un amigo, al psicólogo, contarlo, sacarlo para afuera, escribirlo, poder hacer una lista de los pros y los contras de esto, y se van a dar cuenta que en realidad la única afectada es la persona es uno mismo. Entonces, en la medida que lo saco, en la medida que lo pongo afuera, lo puedo caminar, lo puedo transitar. Y esto ustedes deciden después qué hacer con esa o esas personas que les hicieron tanto daño. Hasta se puede conversar si ustedes tienen la posibilidad, porque muchas veces también lo que se pueden llegar a encontrar, hay veces que no, que hay gente desgraciada que nos quiere hacer mal y nos lo hace. Pero hay gente que realmente ha hecho algo y sinceramente no tiene la menor idea de que nos causó este resentimiento o este dolor. Eso también es importante. ¿Por qué poner una palabra de por medio? Porque muchas veces nos equivocamos con la gente, con los hechos, ¿sí? Hay veces que tenemos razón, pero en la medida que lo guardamos, esta persona es como que toda su carencia afectiva la metió en un cofrecito y se la quedó como algo intocable. Y como dice José, se regodeaba con esta cuestión. Me causa cierto placer ver pasar el cadáver de mi enemigo por enfrente. Entonces, ¿qué significa? Tenía placer en este resentimiento. Entonces acá esto es muy enfermo. ¿Está? Sí, Martín. Yo creo... perdón. Martín, no, adelante. hay una compañera primero por ahí. Ah, bueno, Vina. Vina. Dale, Vina. Perdón, yo creo que él necesitó urgentemente, cosa que no hizo, una ayuda externa psicológica. Claro. Pero como él no sentía que lo que él tenía era una enfermedad, él nunca pidió ayuda exterior, porque tal vez él hubiera muerto en paz o vivido en paz en realidad, si hubiese podido tener una ayuda exterior, si hubiera existido una Marta en la vida de él. Ah, se imaginan, pobres traseras, por ahí quedaba más resentido todavía. No, bueno, no, Vina, pero sí, en realidad acá lo que nos dice... Hablando en serio, creo que a él le faltó una ayuda exterior, sí, alguien que lo pudiese ayudar, sí, pero para eso él tenía que reconocer que estaba enfermo. Ahí está. Es esto de ir al psicólogo porque me mandan o ir al psicólogo porque quiero. Se puede trabajar desde nuestro lugar siempre y cuando la persona venga desde el querer, no desde el lugar que lo mandan, ¿sí? Y si no me reconozco como con algunas cuestiones negativas, ¿y para qué voy a ir al psicólogo? Acá habría alguna traba muy grande en reconocer toda esta carencia que tenía, y era completamente omnipotente,
completamente omnipotente, ¿sí? Ahora sí te escuchamos, Martín. A mí estas reflexiones me hace acordar lo de Sócrates y Platón. Una vida que no es examinada no merece ser vivida, porque él nada, es decir, ¿tiene algo pendiente? No, no tengo nada pendiente. Es decir, todo es, claro, ya está, se terminó todo, ya hice lo mío y a otra cosa. La otra cosa es sobre el resentimiento. En muchas personas, o el rencor, justamente le es motivo de generación de energía. A partir de ese rencor, le da una energía para la vida, obviamente nefasta, pero ese es el motivo central de su operatoria, digamos. El resentimiento, el rencor, obviamente perjudicial para los que lo rodean y para todos. Eso era lo que quería decir. Y para todos, por esto que está diciendo Martín, porque en realidad la persona resentida es vengativa. Entonces es peligrosa de alguna manera con esta venganza, ¿no? Que la puede llevar a cabo. Sí, sí, pero también lo tenemos que poner en la categoría de enfermo, de alguna manera psicológicamente hablando, ¿eh? Era enfermo físicamente y psicológicamente. Cuando él dice que durante la junta él provocaba, pero que la Cámara no lo tomaba y él provocaba a los oponentes, a la gente de la junta militar, él ahí está demostrando de que él era vengativo. Él era vengativo y se regodeaba con esto, y tenía un cierto placer con esto. ¿Eh? Sí. Sí, Marta. Perdón. A ver, Martín, y después vamos a María Marta. Hay un gesto ahí donde creo que es el único gesto cariñoso de toda la entrevista, cuando le reconoce a los defensores de los militares que una vez los defendieron contra Ledesma. Es decir, ahí, digamos, uno lo ve más humano. Aparece, después se borra, pero esa parte aparece humano. Sí, debe tener algunos otros costados que no aparecen, porque también, evidentemente, para lograr este juicio de esta forma debe tener pilares también de su vida que no están apareciendo en este diálogo, también. Sí, María Marta, adelante. Sí, yo escuchando a mis compañeros haciendo una recopilación de todo lo que han dicho, creo que encaja muy bien en una personalidad psicopática. Desde el abandono que produce un bloqueo de los sentimientos positivos, la falta de afecto hasta por los familiares más cercanos, la falta de perdón a los padres. Yo creo que es un psicópata casi de libro. Enfermedad. Hay que ver también si él no tenía alguna otra adicción aparte del alcohol, porque con una vida en la que se ha ganado mucho dinero y no ha podido afrontar la vejez, pienso que alguna otra adicción debe tener, que también encaja con las personalidades psicopáticas. No sé, es la idea que a mí me ha quedado de él, que es un psicópata de libro. Es más que el alegato que hace él en el juicio en las juntas es un acto histriónico más de su vida, como para pegar un efecto de golpe. Ni siquiera creo que él lo haya hecho por una ambición de justicia. No sé. Muy buena conclusión, ya medio finalizando, la de María Marta, en esto de, nos habla de personalidad psicopática. ¿Todos saben lo que es alguien psicopático? A ver. ¿O prefieren algún tipo de concepto acá? A ver. Sí. Sí, ¿querés María Marta
decirnos por qué decís que Estracera es psicopático? Yo te ayudo. Bueno, primero es por la falta de sentimientos. Una persona que no tiene sentimientos de afecto ya es alguien que es capaz de cualquier cosa. Y la persona que es capaz de cualquier cosa, de ser vengativo, de mentir, porque el hecho de no pagar una obligación es una forma de mentira, una forma de estafa. El hecho de no interesarse por nadie, que habla de la frialdad de sentimientos, con lo cual se puede llegar a tener cualquier actitud en la vida, porque el que no tiene sentimientos positivos puede llegar a matar, como puede por ahí tener algún acto noble, pero desde ya que la persona psicopática es aquella que no le importa, no tiene empatía por los demás. Por eso yo decía que el acto son histriónicos otra de las cosas, hacen las cosas para que se vean. Por eso yo pensé que esa forma de encarar que él tuvo tanto a las juntas militares, como ya te dije antes, el alegato final, pienso que también entra dentro de esa personalidad maligna, si se quiere. Creo que tampoco tienen cura, me parece, no sé, eso lo tenés que definir vos, pero yo creo que por más ayuda, no buscan ayuda tampoco ante los problemas que tienen, porque se sienten superiores a los demás. Nadie los puede ayudar porque ellos son mejores que nadie. En mí lo que me ha quedado es una persona peligrosa. Bueno, María Marta, muchísimas gracias. Está muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una gran división simplemente para que ustedes se ubiquen. Las enfermedades mentales se ubican en 3 grandes categorías, que son las neurosis, la psicosis y las psicopatías. Neuróticos seríamos todos, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? O sea, todos nosotros tenemos algún problemita, pero nos adaptamos a la vida, nos adaptamos a los demás. Una característica de la psicopatía es precisamente esta imposibilidad de empatizar con el otro. Por eso cuando lo poníamos a Estracera como pareja de alguien, y bueno, no sé, estos 47 años, cómo habrá sido ese alguien para estar al lado de alguien que no podría ni expresar su sentimiento ni compartir alguna cosa. Bueno, las neurosis entonces es lo mejor que nos puede pasar. La psicosis ya es una parte más grave, como la esquizofrenia, la gente con características de autismo, en fin, algunas cuestiones mucho más fuertes que lo hacen salir a la persona de la realidad. Y los psicópatas son aquellos precisamente que no tienen super yo, que no tienen internalizado este deber y no deber ser. A ver, y fíjense que él se dedica a lo que debe ser, al derecho. Acá también podemos ver algo muy, muy ambivalente y muy para considerar en un análisis más profundo de este mundo externo del derecho, de la justicia, de este gran juicio a los militares, y su mundo interno que probablemente por una cuestión de abandono afectivo no tenía normas morales internalizadas. ¿De acuerdo? La característica del psicópata, que coincido plenamente con Marta, con María Marta, la característica es que le importa nada el otro, en realidad. No le importa nada el otro, no puede ponerse, saben que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, no puede ponerse en ese lugar. Por eso es la persona que puede llegar a matar, a violar, es decir, estas conductas antisociales bastante significativas sin culpa. Y la falta de culpa es este super yo que no tiene internalizado.
¿Sí? ¿Se entendió un poquito lo de psicópata? Sí. Sí. Pero no sé si él encaja en el psicópata, porque según lo que vos explicás, el psicópata no tiene un super yo, ¿no es cierto? Y no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero él tenía muy claro, cuando hizo lo de las juntas militares, lo que juzgaba y qué era lo que estaba bien. Entonces, eso es lo que yo no entiendo y no sé Está cómo bien, se... está bien. A ver si Perdón. María Marta te lo contesta, que está levantando la Perdón, mano. el psicópata sabe lo que está bien y lo que está mal. Simplemente que no se atiene a ninguna regla, hace lo que le conviene. ¿Por qué? Por lo que decía Marta, no tiene internalizado el super yo, pero es consciente de lo que está bien y lo que está mal. Cuando un psicópata te hace sufrir, sabe que te está haciendo sufrir. Cuando tiene ese odio hacia los demás, sabe que está odiando y que es un sentimiento negativo, que debiera amarlos, pero no le interesa eso. Podrá fingir todo lo que quiera, pero en sí no le interesa. De todos modos, yo creo, esto lo tenés que decir vos, Marta, creo que las psicopatías, el DSM, que es la famosa nomenclador de las enfermedades psiquiátricas, no lo considera una enfermedad, lo considera un trastorno de la personalidad. Sí. No Sí, una sí. enfermedad psiquiátrica. Y la depresión, perdón, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Y la depresión dentro de qué categoría entraría? Las neurosis, es una neurosis. Es la neurosis, gracias. Acá tenemos una doctora. Yo estoy calladita acá, ¿eh? Calladita. Pero la psicóloga sos vos que entiende No, más. no, bueno, sí, la depresión hay que ver también si es endógena, si es una depresión también debida a las circunstancias de la... Por ejemplo, la depresión en este momento es algo como muy normal, y una depresión que surja porque sí en distintos periodos de la vida es otra cosa. O sea, bueno, eso es meternos ya en un síntoma, en otro tipo de enfermedad. Pero Sí. las de personas depresivas, con este marco que nos rodea ahora, ¿puede aumentar, puede acrecentarse? Por supuesto, por supuesto. Estamos en un momento de pérdidas muy importantes, de cambios de hábitos muy importantes, entonces se aumenta la depresión, ¿sí? Es decir, hay momentos donde uno realmente se entusiasma con algo, como por ejemplo, yo tenía turno para la segunda dosis de la vacuna mañana, jueves, y me escribieron que se había suspendido el turno. Entonces, acá también, si a vos no te agarra un cierto estado de tristeza por esta cuestión, y bueno, sos bastante anormal. Entonces, hay que ver lo que llamamos depresión, lo que llamamos tristeza también, la depresión como enfermedad, pero la mayoría de los seres humanos oscilamos entre estados de alegría y estados de tristeza por las distintas situaciones que estamos viviendo. Yo no hablo de la tristeza, sino que hablo de la depresión. Las personas que le temen a la afuera, que le temen al salir, que tienen bueno, miedo. y en tu pregunta, Vine, y ya terminando con esto, sí, hay un aumento de todo lo que sea la enfermedad depresiva en este momento que estamos viviendo. Pues estamos viviendo un momento donde también todos nuestros proyectos, todas nuestras realidades tienen que ser modificadas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay un aumento. Bueno, yo les agradezco, es la última clase, felices vacaciones, nos estamos encontrando en agosto. Buen julio para todos, gracias por este trimestre. Descansen, que estén bien, nos vemos. Para vos,